Este es un video dedicado para estudiantes de ingeniería los cuales están sufriendo en su propia carrera, así que este video espero que les sea de ayuda. En este problemita nos pide determinar la función de la corriente de este circuito, que es un circuito RL, que consta de una fuente de tensión B. Tenemos también la resistencia de 5 ohmios y una inductancia de 0,4 henrios, y también nos dice que la intensidad en un tiempo cero es igual a cero. Para ponerte un poco más en contexto, esto sería la gráfica de la función que suministra la tensión de la fuente hacia el circuito. Esto es como una señal oscilatoria, pero también es amortiguada. Oscilatoria se debe por el coseno y amortiguada se debe a la exponencial. Es decir, que el voltaje va a variar a lo largo del tiempo. Entonces, por la ley de Kirchhoff, tenemos que en un circuito cerrado la sumatoria de voltajes es igual a cero. Es decir, el voltaje de la fuente más el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor, todo tiene que sumar cero. Por aquí reemplazamos el voltaje de la fuente, el voltaje de la resistencia, que es igual a la intensidad por la resistencia y es negativo, y el voltaje del inductor, que es la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo, también es negativo. El signo negativo se debe a la caída de tensión que va a producirse en el circuito, ya que estos dos circuitos van a consumir corriente. ¿Y quién lo va a suministrar? La fuente de tensión. Por aquí te explico brevemente por qué el voltaje del inductor es la derivada de la corriente. Entonces, si este es el inductor, no es nada más que un cable enrollado, va a circular una corriente. Entonces, al circular una corriente por un cable, de acuerdo con la ley de Biot-Savart, toda corriente crea un campo magnético. La ley de Gauss nos sirve para calcular el flujo magnético. Y por último tenemos la ley de inducción de Faraday. Esta ley de inducción es muy importante ya que nos relaciona que la variación de un campo magnético respecto al tiempo, esto nos va a inducir un voltaje. Es decir, que si en esta bobina circula una corriente, esta corriente va a producir un campo magnético, pero esta corriente, al ser variable, produce un campo magnético variable, y este campo magnético variable va a autoinducir un voltaje a esta bobina. Y esta autoinducción se debe al campo magnético, pero el campo magnético está relacionado con la variación de corriente. Es por ello que el voltaje del inductor se relaciona con el negativo de la autoinductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. De esta ecuación ahora lo vamos a ordenar más visual, y esto se le conoce como un modelado matemático, de que es de ecuaciones diferenciales. Así que la solución de esta ecuación es la función de la corriente que queremos calcular. Resolvemos estas integrales simples, y ya simplificando un poco más los términos, ahora solamente nos queda calcular esta integral. Ahora el trabajo está en calcular esta integral, que lo vamos a hacer integración por partes. Por este lado de aquí haces sus cambios de variables. Tu integral que tenías en un inicio queda expresado de esta manera, y como te darás cuenta, aquí vas a hacer nuevamente integración por partes. Por este lado de aquí haces sus cambios de variable, al igualito que el anterior, y vas a reemplazar todo nuevamente, y vas a tener por final una expresión. De esta expresión lo vas a reemplazar, y ya reemplazando todos los valores, tenemos que la función y es igual a esto de aquí, y ahora solamente nos queda calcular la constante c. Para ello utiliza este dato de problema, y finalmente terminas con la respuesta. Todo esto viene a ser la respuesta. Con esto se estaría culminando el video.